Good day, Faith in Action Church, and welcome to FINA 2026. Buen día, Iglesia Faith in Action Church, y bienvenido a FINA 2026. My name is Bishop Santos, and I have the honor and privilege of being the pastor of Faith in Action Church. Mi nombre es el Obispo Santo y tengo el honor y el privilegio de ser el pastor de la iglesia Faith in Action Church. Faith in Action Church is a prayer and worship house for imperfect people like me. La iglesia Faith in Action Church es una casa de oración y adoración para personas imperfectas como yo. So let's turn our hearts to Him who deserves all the worship. And we only pray to Him who is our Lord and will be guiding us in this 2026. Volvamos nuestros corazones hacia aquel que merece toda la adoración y el cual solo a Él oramos, que es nuestro Señor. Y sabemos que Él nos va a guiar en este 2026. So let us rise our voices to Him. Elevemos nuestras voces a Él. So let us pray. Oremos. Oh, Father, 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 Padre, 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 Padre. Lord, Lord, Lord. Señor, Señor, Señor. Oh, Father, this is our first Sunday of the year. Padre, este es el primer domingo del año. Father, we put this year in your name. Ponemos este año en tu nombre, Señor. Father, we want to be guided by you this year. Queremos ser guiados por ti este año. Father, this year we want to be you to be the number one thing in our life. Padre, queremos que este año tú seas lo primero en la vida. Father, we want to put you first in our marriage. Padre, queremos ponerte a ti primero en nuestro matrimonio. We want to put you first in our family. Queremos ponerte a ti primero en nuestra familia. We want to put you first in our work, in our business. Queremos ponerte primero en nuestro trabajo, en nuestros negocios. We want to put you first in our wallet and in our investment of time. Queremos ponerte a ti primero en nuestra billetera y en nuestra inversión de tiempo. And Father, we are grateful for you to give us the grace to be at your house. Y te damos gracias porque tú nos has dado la gracia de poder estar en tu casa. And now that I am in this altar, y ahora que estoy en este altar, Señor. Father, cleanse me, purify me. Take away anything that needs to be taken away and hide me behind your cross. Límpiame, purifícame, quita cualquier cosa que tiene que ser quitada y escóndeme detrás de tu cruz. And Father, speak and don't let me speak. Y tú, Señor, hablas y no me dejes que hable. So Father, speak to my heart. My cup needs to be full. Entonces, Señor, habla mi corazón. Mi copa necesita ser llena, Señor. And we ask all of these things y pedimos todo esto in the name of Him whose name is above all names. En el nombre de aquel que está por arriba de todo nombre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And the church say, y la iglesia dice, Amen and Amen. Hallelujah. Praise be to God. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Are you glad that you made the decision to start the first Sunday of 2026 in His house? Hallelujah. ¿Estás agradecido que has hecho la decisión de estar en su casa este primer domingo del año 2026? And today we are starting our first series of the year with the title of God of Second Chances. Hoy comenzamos nuestra primera serie del año con el título Dios de las segundas oportunidades. This series explores various Bible stories in which God offered people a second chance. Esta serie explora varias historias bíblicas en las que Dios ofrece a las personas una segunda oportunidad. This series will invite us to reflect in God's mercy, God's patience, and God's loving nature. Esta serie nos invitará a reflexionar sobre la misericordia de Dios, la paciencia de Dios y la naturaleza amorosa de Dios. And if you are like me and understand the importance of receiving a second chance, then this series is for us. Si eres como yo y entiendes la importancia de recibir una segunda oportunidad, entonces esta serie es para nosotros. Amén, amén. I know there are certain things in my life that I want a second chance. Yo sé que hay cosas en mi vida que yo quiero una segunda oportunidad. Grande tú eres. And today we start the series in one of my favorite characters of the Bible. But even more than that, this specific character of the Bible is one that I look up as a role model. Still, the Bible is not a fairy tale story. The Bible is real. And because of that, the Bible teaches us even the part of the story that we may want to leave out. Hoy comenzamos la serie con uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Más aún, este personaje en particular es alguien a quien admiro como modelo a seguir. Sin embargo, la Biblia no es un cuento de hadas, como decía mi madre. La Biblia es real. Y por eso nos enseña incluso aquellas partes de la historia, si fuera por nosotros, tal vez la quisiéramos o preferíamos omitir. We are starting our series with David. And we will tackle the story of David and Bathsheba. David's sins were rooted in pursuit of his own desire ahead of God's desire. Comenzamos nuestra serie con David y abordaremos la historia de David y Betsabé. Los pecados de David tenían su origen en la búsqueda de sus propios deseos, por encima de los deseos de Dios. And we are picking up in David's life in 2 Samuel chapter 11 and 12. And David does not go to war, but David still
lost the battle. Retornamos a la vida de David en los capítulos 11 y 12 de segunda del libro de Samuel. David no va a la guerra, pero aún sin ir a la guerra, pierde la batalla. The passage begins by telling us that the season of war had arrived. But David stayed home and sent Joab into battle. El pasaje comienza diciéndonos que aún había llegado la temporada de guerra. La guerra había llegado, el tiempo del año había llegado. Pero David se quedó en la casa y envió a Joab a la batalla. Passage gives no direct explanation for why David remained behind. David had been Israel's chosen king, ordained by the Lord. And by this point in the stories, David's life, his leadership was well known. El pasaje no ofrece una explicación directa de por qué David no se quedó atrás y no fue a la guerra. David había sido el rey elegido de Israel, ordenado por el Señor. Y en este punto de la historia de la vida de David, su liderazgo era bien conocido. This was not a problem with leadership. David's leadership was like. Esto no fue un problema de liderazgo. David en este momento, su liderazgo era bueno, todos pensaban que era bueno. Pero David's attitude and resulting behavior had perhaps grown entitled because of his position as king. He seems unconcerned about any others than his own desire. And this led him to disregard many people. La actitud de David y el comportamiento resulta, tal vez se había vuelto un poco o se había vuelto completo arrogante debido a su posición como rey. Parece que no le preocupaba nada más que sus propios deseos, lo que llevaba a la despreciar a muchas personas. One night at home in the middle of the battle, when he was home instead of the battle, that's where our story begins. Una noche en casa, en medio de la batalla, cuando estaba en casa, en lugar de el campo de la batalla, es ahí donde empieza nuestra historia. Can I
give you some advice. When you are not where God wants to be, when you are not where God wants you to be, the chances are you are getting yourself in more trouble that you need to be. Puedo darte un consejo hoy. Cuando no estás donde Dios quiere que estés, lo más probable es que te metas en más problemas de los que son necesarios. You are not where God wants you to be. Problem comes your way. Cuando no estás donde Dios quiere que tú estés, los problemas vienen a ti como si fuera un imán. So David was taking a nap instead of fighting. He got up and was strolling at the roof of a palace, the roof of his palace, when he saw a woman bathing. David estaba echándose una siesta, medio así, levantado un poco así de dormir un poco. Se levantó y empezó a pasearse por la azotea del palacio, cuando vio una mujer bañándose. You see, when we are not doing what God is telling us to do, sometimes when we are not doing what God is asking us to do in our walk with our Lord, our viewpoints lead us to the wrong places. And we see and be witness to things we have no business seeing. Fíjense, cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hacemos, ay, Dios es grande. Algo sucede en nuestro caminar con el Señor, que nuestra perspectiva nos lleva a lugares equivocados para ver y ser testigo de cosas que no nos pertenecen. Nos cambia la perspectiva de nuestra vista. It changes our perspective in our view. So the first thing that I can tell you is not to be in a place that God does not want you to be. Because we get ourselves into problems that put us far from our goal of being closer to our Lord. Lo primero que puedo decirle es que no estés en un lugar donde Dios no quiere que estés. Porque nos metemos en problemas que nos alejan de nuestro objetivo, de estar más cerca de nuestro Señor. Our objective is to get closer and closer to God every day. Nuestro objetivo principal es acercarnos cada día a nuestro Señor. But David did not stop at the looking stage. But he sent his agent to pick up the girl and got her pregnant. David no se detuvo en la etapa de mirar, sino que envió a su agente a recoger a la chica y la dejó embarazada. Getting someone who is not your wife pregnant is wrong. Asking for her to sleep with you when you have all the power and she does not is horrible at the very least.
And many people like me can say that it's rape because of the difference of power in that arrangement. Dejar a alguien embarazada a quienes no es tu esposa está mal. Pedirle a alguien que se acueste contigo cuando tú tienes todo el poder y ella no, es horrible por lo mínimo. Y mucha gente como yo piensa que es una violación debido a la diferencia de poder en esa situación. We see a transformed David in 2 Samuel. David is in control. He can have whatever he wants. No restraints. No second thoughts. No reservation. No justification. He takes simple whatever he wants because he can. Vemos a un David transformado en 2 de Samuel. David tiene el control, puede tener lo que quiera, sin restricciones. A pensar, no piensa dos veces las cosas, sin reservas, sin justificaciones. Toma simplemente porque puede y lo hace. The story were bad enough, but it got worse by the second. La historia ya era bastante mala, pero empeoraba por segundos. The second thing that I can learn early in the story is that when we put yourself in the wrong place and away from God, you get into a downfall. You get inside of an avalanche of garbage in your life. Not only that affects your life, but also those that you love and care about. La segunda cosa que podemos aprender muy pronto en la historia es que cuando te colocas en un lugar equivocado y te alejas de Dios, caes en una desgracia. Te ves envuelto en una avalancha de basura en tu vida. Y no solo afecta a tu vida, también a aquellos a quienes aman y te importan. You get into an avalanche of garbage when you get yourself away from God. Entras en una avalancha de basura cuando te pones afuera de Dios. And David think and process with a wicked and macabre plot that works in perfection. Y David piensa y procede en un plan malvado y macabro que funciona a la perfección. And that brings me to the third thing we need to learn from this story. Just because something worked as you planned, it doesn't mean that God was there or is happy with your decision making. Hallelujah. Praise be to God. Esto me lleva a la tercera lección que podemos aprender de esta historia. El hecho que algo funcione tal y como lo has planeado no significa que Dios estuviera ahí o que está contento con nuestra situación.
Just because something works doesn't mean that God like it. Hallelujah. Oh, shamakaseko. Oh, glory. Porque algo trabaja no quiere decir que Dios está bien con eso. David planned work, and David got a grave and brave man who was loyal to him killed and end up with his wife. David planeó su obra y consiguió que mataran a un hombre grande y valiente que era leal y se quedó con su esposa. The other thing we can learn from this story is that we don't have to do what is wicked just because of our position or power doesn't give us the right to do what is wicked. Because we have a God that will hold us accountable for every wicked thing we or anyone does. Hallelujah. Praise be to God. La otra lección que podemos aprender rápidamente de esta historia es que no tenemos que hacer un trabajo malvado sin usar nuestra posición o poder hacer lo que es malvado por nuestro poder. Porque quiero decirle que tenemos un Dios que nos hará responsable de cada cosa malvada que nosotros hacemos o cualquier otra persona haga. And my advice to anyone who's listening to me today, who is using his or her power for wickedness, is to stop immediately and ask for forgiveness from the Lord. For no one can hide from him. Mi consejo para cualquiera que esté usando su poder para hacer el mal es que deje de hacerlo inmediatamente y pida perdón del Señor, porque nadie puede esconderse de él. You're not going to hide from him. No te vas a poder esconder de él. And David is at the culmination of his enormous power. And that is where we will get our reading for today, found in 2 Samuel chapter 12, and we are going to do verses 1 to 9. David se encuentra en la culminación de su enorme poder. Y es ahí donde encontramos nuestra lectura de hoy, en 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a hacer los versículos del 1 al 9. So let us open our Bible, or you can follow along in the screen as we read 2 Samuel chapter 12, and we are going to do verses 1 to 9. Pueden abrir su Biblia o pueden seguir en la pantalla mientras leemos 2 de Samuel capítulo 12, versículo del 1 al 9. And Nancy will be reading for us today. Y Nancy nos leerá hoy. This is a scripture for today. Esta es nuestra escritura para hoy. And the word says, The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, There were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him.
David burned with anger against the man and said to Nathan, "As surely as the Lord lives, the man who did this must die. He must pay for that lamb 4 times over, because he did such a thing and had no pity." Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah. And if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Y la palabra dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comió de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse a sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Amen, amen, amén, amén, amén. David, offenses are deeply God's covenant breaking. Throughout this story, we see David making a series of choices with incredible significance and have implications that only no affect him but others. Las ofensas de David son una profunda violación del pacto de Dios. A lo largo de la historia vemos a David tomando una serie de decisiones con implicaciones cada vez más significativas y cada vez más afectando a más personas. With each decision David makes, we see him descend, grow darker. At each turn, David cannot correct his course. He has the possibility to correct it, but he failed to do so. Con cada decisión toma David, vemos cómo se desciende de su web a un lugar más y más oscuro. En cada momento, David puede corregir su rumbo, pero no lo hace. He can change the course in every situation, but he chooses not to do it. Él puede corregir su rumbo en cada situación, pero decide no hacerlo. When he saw Bathsheba from the distance, his servant told him she was married. But he sent for her anyway. David did not stop. Cuando vio a Betsabé desde lejos, sus siervos le dijeron que estaba casada.
pero él la mandó a llamar de todos modos. David no se detuvo. In the center of the story, at a minimum, David used his position as emotional or mental intimidation and possible even outright physical assault on Uriah's wife. And David did not stop. En el centro de la historia, como mínimo, David utilizó su posición para intimidar emocional o mentalmente y posible incluso agredir físicamente a la esposa de Urías. Y David no se detuvo. When David found out that she was pregnant, he sent for Uriah in attempt to cover his own sin. David did not stop. Cuando David se enteró de que ella estaba embarazada, mandó a Urías en un intento para descubrir su propio pecado. David no se detuvo. When Uriah continued to show character and regard, David made several attempts to trick him into doing what he wanted, even resorting to getting his great fighter drunk. David did not stop. Cuando Urias mostró carácter y respeto, David hizo varios intentos para engañarlo y que hiciera lo que él quería, llegando incluso a emborrachar a su gran guerrero. David no se detuvo. Finally, when it was obvious that Uriah was not going to comply, David orchestrated a way for him to be removed from the picture. David did not stop. Finalmente, cuando era obvio que Urias no iba a obedecer, David orquestó una forma de eliminarlo del panorama. David no se detuvo. When Nathan comes to David, Nathan illustrates David many sins through a story. Cuando Natán se presenta ante David, le ilustra sus numerosos pecados mediante una historia. The indictment indicates that David imagined himself autonomous, not responsible to God's government word. The three commandments that David violated and the prohibition that he broke was killing, adultery, and coveting. La canción indica que David se consideraba autónomo, ajeno a la palabra gobernante de Dios. Los tres mandamientos que David violó son las prohibiciones de matar, cometer adulterio y codiciar. God calls David back through significant loss. After Nathan's conversion, David is promised God forgiveness. But David's future
will continue to be rooted in violence, family conflict, and issue with his kingdom. Dios llama a David de vuelta a través de una pérdida significativa. Después de la conversación con Natán, a David se le promete el perdón de Dios. Pero, el futuro de David seguirá estando marcado por la violencia, los conflictos familiares y los problemas dentro de su reino. That is a hard pill to swallow. God will forgive us. God will even restore us. But he never promised us that we'll not suffer the consequences of our failure of character and failure to move away from God. Esto es una píldora difícil de tragar. Dios nos perdona. Dios incluso nos restaura. Pero nunca nos promete que no sufriremos las consecuencias de nuestros fallos de carácter y de alejarnos de Dios. I wish I could tell you that after forgiveness, there are no consequences. And sometimes God takes away the consequences, but not all the time. Even today, I'm suffering the consequences of things that I did long time ago. Me gustaría decirle lo contrario. Me gustaría decirle que Dios perdona y quita las circunstancias de nuestros fallos. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Te puedo decir que yo hoy sufro las consecuencias de cosas que hice mal años y años atrás. And David's sins will impact the Israelite community as well, and it felt the consequences of those things I felt in his community in centuries to come. El pecado de David también afectará a la comunidad israelita. Y desgraciadamente, tengo que informarle que se sentirá en la comunidad durante siglos después de David. Consequences of our sins affects not only us, but those whom we love and are around us. Las consecuencias de nuestro pecado no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestros seres queridos, a quienes nos rodean. However, God's provision is rooted in his mercy for those who turn to him. And the story changed when David acknowledged that his sin was against the Lord. Sin embargo,
La provisión de Dios se basa en su misericordia hacia aquellos que se vuelven a Él. Y la historia cambió cuando David reconoció que su pecado era en contra del Señor. Because of God's mercy, God made David there. And God made it possible for David's forgiveness. Gracias a la misericordia de Dios, nuestro Dios se encontró con David ahí y le concedió el perdón. God is ready to find us wherever we are. Dios está listo a encontrarnos donde quieramos que estamos nosotros. When we want to start the process of forgiveness, we have to begin by acknowledgement that when we sin, we not sin only against ourselves and those around us. But most importantly, we fail against Him who is our Lord and has loved us. Cuando queremos iniciar el proceso del perdón, debemos comenzar por reconocer que cuando pecamos, no solo pecamos contra nosotros mismos y contra quienes nos rodean, sino que lo más importante es que le hemos fallado ante a Él. Él, que es nuestro Señor y nos ama. David's action against others emerged, but the real offense, it was against our Lord. Had David not rebelled against the Lord, these people would have not been murdered or abused. Las acciones de David contra los demás salieron a la luz, pero la verdadera ofensa es contra nuestro Señor. Si David no se hubiera rebelado contra la palabra del Señor, estas personas no habrían sido asesinadas ni maltratadas. Our offense against our Lord have real consequences against those around us. We cannot hide from this. Nuestras ofensas contra el Señor tienen consecuencias reales para quien nos rodea. No podemos ocultar, no nos podemos ocultar de esto. David's heartfelt confession arrived swiftly, without denial or excuses, and the Lord responded with remarkable forgiveness and grace. La sincera confesión de David llegó rápidamente y sin negativas ni excusas. Y el Señor respondió con un perdón y una gracia notable. We never intended to find ourselves in situations that lead to long-term challenge. Often, a small issue can unexpectedly evolve into a significant problem. Nunca pretendemos encontrarnos en situaciones que nos llevan a enfrentar desafíos a largo plazo. A menudo, los pequeños problemas pueden convertirse de manera inesperada en problemas significativos. Where mental
struggle, physical demand, or relationship hope, even the tiniest matters can have a profound impact. Much like seeing our choices may be minor, but each of our choices carry meaningful consequences. Ya sean dificultades mentales, exigencia física, obstáculos en las relaciones, incluso los asuntos más insignificantes pueden tener un profundo impacto. Al igual que el pecado, nuestras decisiones pueden parecer insignificantes, pero cada una de ellas tiene consecuencias significativas. There is no such thing as a little sin. No hay nada como un pequeño pecado. Our actions have consequences. Nuestras acciones tienen consecuencias. Asking for help can be one of life's greatest challenges. It's completely natural to feel hesitant to do that. Whatever from shame, fear, or simple uncertainty about how to reach out. Remember, seeking help shows strength and a desire for growth. Pedir ayuda puede ser uno de los mayores retos de la vida. Es completamente natural sentirse indeciso, ya sea por vergüenza, miedo o simplemente por la incertidumbre de cómo pedirla. Recuerda que pedir ayuda muestra fortaleza y deseo de crecer. And what we are doing in this walk is growing. Y lo que estamos haciendo en este caminar es creciendo. We all make mistakes or make choices that require external help to resolve. Todos cometemos errores o tomamos decisiones que requieren ayuda externa para resolver. Sometimes someone outside the situation sees the need and step into us and offer a resolution. A veces alguien lejano a la situación ve la necesidad e interviene para ofrecer una solución a nosotros. For instance, an unexpected conversation at the store might prompt us to reflect on how we arrive at our current situation. Por ejemplo, una conversación inesperada en la tienda puede llevarnos a reflexionar sobre cómo hemos llegado a nuestra situación actual. We may witness someone under pressure and observe how others come to their aid, prompting us to ponder, what would I do in that situation? Or have I ever experienced something similar? Podemos ser testigos de cómo alguien se encuentra bajo presión y observar cómo otros acuden en su ayuda. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué haría yo en esta situación? ¿O he vivido algo similar a esto? It's also possible to hear someone's story and think, how did I influence this person? También es posible escuchar la historia de alguien y pensar cómo he influido a esta persona. Maybe you hear a testimony and you say, what did I do? Puede ser que has oído un testimonio y te preguntes, ¿qué hice? What parent has not
contemplated this question after hearing their teenagers expressing feelings of anxiety or self-conscious about their appearance? ¿Qué padre no ha planteado estas preguntas después de escuchar a su hijo adolescente expresar sentimientos de ansiedad o timidez por su aspecto físico? Or perhaps as an employer, you have considered the way we handle the situation and the real problem suffer because we were impatient and unfair in a treatment of an employee. Tal vez como empleadores hemos reflexionado sobre la forma en que manejamos una situación y los problemas reales que sufrimos por ser impacientes o injustos a nuestro trato con los empleados. Repentance is a wonderful journey that beautiful in both two essential steps. Recognizing our missteps and understanding the impact they had had on our life and those around us. El arrepentimiento es un maravilloso viaje que implica dos pasos esenciales: reconocer nuestros errores y comprender el impacto que han tenido en nuestras vidas y en las vidas que nos rodean. In our busy life, it's natural to overlook the countless blessings God provides and to forget the value guidance He offers. En nuestras ajetreadas vidas es natural pasar por alto las innumerables bendiciones que Dios nos brinda y olvidar la valiosa guía que nos ofrece. While we may encourage challenge in aligning our heart with His divine plan, we can find joy in knowing that His love is boundless and unwavering. Aunque podamos encontrar dificultades para alinear nuestros corazones con su plan divino, podemos encontrar gozo al saber que su amor es ilimitado y inquebrantable. When we notice we have to let our desire steal us away from God's path, we can confidently turn back to Him, embracing the opportunity to renew our relationship with our Lord. Cuando nos damos cuenta que hemos dejado que nuestros deseos nos alejen del camino de Dios, podemos volver a Él con confianza, aprovechando la oportunidad de renovar nuestra relación con nuestro Dios. Remember, God's mercy is always within reach. Recuerden, la misericordia de Dios siempre está a nuestro alcance. Aleluya. Praise be to God. God's mercy is available to us during difficult times. La misericordia de Dios está disponible para nosotros incluso en los momentos más difíciles. God is offering us hope. Dios nos ofrece esperanza. God is offering us a chance to a fresh start. Dios nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Brothers and sisters, we have a God of the second chance. Hermanos y hermanas, tenemos un Dios de segunda oportunidades.
and all the glory and all the honor are for our Lord Jesus Christ. Y toda la gloria y todo el honor son para nuestro Señor Jesucristo. So let us go to Him in prayer today. Vayamos hoy a Él en oración. Heavenly Father, thank you. Oh Padre Celestial, gracias. Father, thank you for your forgiveness. Padre, gracias por que tú nos perdonas. Father, we have all fallen short. Todos hemos sido y caído, Señor. But God, you have mercy for all of us. Pero Dios, tú nos tienes gracias a todos nosotros. So Father, for all the things that I have done, I ask you for forgiveness. Y Padre, yo quiero empezar conmigo. Por todas las cosas que he hecho mal, te pido perdón, Señor. I ask you for the wrong things I have done in my marriage, in my family, in my children. For ask you for your forgiveness. Y Padre, puedo empezar conmigo. Empieza conmigo. Las cosas que he hecho mal en matrimonio, en mi familia, con mis hijos, Señor. Te pido perdón, Señor. For all those that I have done wrong, I ask you for your forgiveness. Por todo aquello que he hecho mal, te pido que me perdones, Señor. Oh, Father, thank you for giving us grace. Padre, gracias por darnos gracia. Maybe this is a moment for you, wherever you are, to ask God for a specific forgiveness. Tal vez este es el momento indicado para que tú le digas al Señor algo que tú le tienes que pedir perdón. Just remember, He knows already. Acuérdate que Él lo sabe ya. Maybe after service today, you have to pick up your phone and send a text or call somebody and ask for forgiveness. Tal vez al final del servicio hoy tú tengas que tomar el teléfono y hablarle a alguien o mandarle un text a alguien y pedirle perdón. Maybe you need to get out of wherever you are right now and hug somebody. Tal vez tengas que levantarle y darle un abrazo a alguien. I am so grateful. Estoy tan agradecido that we have a God of the second chances. Tenemos un Dios de las segundas oportunidades. So we ask all of these things y pedimos todo eso for Him who's our Savior and our Redeemer. Por aquel que es nuestro Señor y nuestro Redentor. Him who is the God of the second chance. Él que es el Dios de las segundas oportunidades. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. And the church say, y la iglesia dice, amen and amen. Thank you for joining us today. Gracias por acompañarnos hoy. If was your first time, this is welcome home. This is His home, and because of that is our home. Si esta fue tu primera vez, bienvenido a casa. Esta es la casa de Él. Y por eso también es nuestra casa. Remember to show your worship and commitment to God by giving your tithes and offering. Recuerda mostrar tu adoración y compromiso a Dios dando tu diezmo y ofrenda. Maybe this is something that you have lacked last year and you need to start good this year. Tal vez esto es algo que tienes que pedirle perdón al Señor porque no has dado y tienes que empezar nuevo este año. And you can do this by linking the links in the video, or you can use Zelle. Puedes hacer esto utilizando los enlaces en el video o usando la aplicación Zelle. Now let us have our benediction. Ahora tengamos nuestra bendición. May our Lord bless you. May our Lord keep you. And may our Lord protect you and your family. Amén. Que nuestro Señor te bendiga. Que nuestro Señor te guarde. Y que nuestro Señor te proteja a ti y a tu familia. Have a wonderful week. And I will see you soon in the same channel. Que tengan una maravillosa semana y nos vemos pronto en este mismo canal. God bless you. Que Dios me los bendiga.